espada. Dios afilará su espada. La bendita palabra de Dios es la espada de dos filos. Y armado tiene ya su arco, dice. Cuando dice armado tiene ya su arco, tú has visto una persona que maneja un arco, que lo pone cuando la persona tiene el arco armado, porque si lo tiene con las jabas aparte, las flechas aparte y el arco aparte, no está armado. Armado el arco es cuando le ponen la flecha, y cuando la persona le pone la flecha en el arco es porque está apuntando hacia una dirección específica. Cuando la palabra de Dios dice que Dios tiene armado ya su arco, es cuando tú has pecado, o cuando alguien de nosotros hemos pecado, entonces Dios tiene puesta la mirada en ti, en mí, y no va a quitar su mirada de ahí, a menos que te arrepientas. Si no se arrepiente, dice, Él afilará su espada. La palabra de Dios es la espada. Vas a ser juzgado por la palabra de Dios. Pero dice, armado tiene ya su arco. Ya le tiene la mira. Ha preparado armas de muerte, saetas ardientes. Dice la palabra de Dios aquí. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dice, asimismo, versículo 13, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios aborrece el pecado, no importa quién seas. Dios no se agrada del pecado del ser humano. Gracias a Dios por su grande misericordia, porque si no fuera por Jesucristo no tendríamos esperanza de salvación. Si no fuera por Jesucristo, tú y yo ahora mismo estaríamos bajo el juicio de Dios, y cada persona que muere no tendría ninguna esperanza, sino que cada persona que muere, la persona sería enjuiciada eternamente. No habría ninguna esperanza. Aunque la persona se portara bien y dejara de hacer lo malo, no habría salvación. Acompáñame de nuevo al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 18. Gracias a Dios que envió a Jesucristo a sacrificar su vida por ti y por mí. Que si no fuera por Él no tendríamos esperanza de nada. La gente, la humanidad se descargaría, el hombre y la mujer se descargarían, los hijos harían lo que quisieran y solamente esperarían la muerte para ir a la eternidad de tormento. Sin embargo, en la misericordia de Dios, en su gran amor, nos provee de un Salvador, el cual es Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo número 11 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Entiendes lo que dice esta carta? ¿Entiendes la esperanza de lo que muchas veces hemos venido hablando y nos hemos venido reuniendo cada jueves, cada domingo? Le predicamos a la gente. Aquí está la importancia de la predicación. Si no hay esperanza de salvación, entonces ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué venimos los jueves? ¿Para qué venimos los domingos? ¿Para qué venimos a orar de rodillas a las 5 de la mañana? Si no hay esperanza. Pero bendita palabra de Dios que nos da la esperanza por lo cuanto leemos. Y dice aquí la palabra de Dios que en aquella época había sacerdotes que ministraban día tras día ofreciendo muchas veces sacrificios
los mismos sacrificios que nunca pudieron quitar el pecado de los hombres. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, un solo sacrificio por tus pecados y por los míos. Dime, ¿no es maravilloso ese plan de salvación que Dios hizo para ti y para mí? En aquella época todavía se ofrecían carneros, se ofrecían sacrificios de animales para rociar la sangre y quemarla por la expiación de algún pecado de una persona o por el pecado del pueblo. Pero dice la palabra que nunca pudieron quitar el pecado. Ahora, aunque hay un texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios dice que Él arroja los pecados a la profundidad del mar y jamás tiene memoria de ellos. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice la palabra, ¿ya lo tienes? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice en el versículo 18, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Fíjense, ¿habrá un Dios como Él? Que no solamente perdona la maldad, sino que envía a su Hijo único como pago por tu maldad y por la mía. Cuando tú y yo éramos los únicos que teníamos que pagar. Los responsables de nuestro pecado y de pagar la transgresión somos nosotros. Sin embargo, el plan de salvación llegó hace casi 2000 años a través de Jesucristo, y hoy en día nosotros venimos a la iglesia, solamente ocupamos un lugar para escuchar la palabra de Dios, pero no creemos en el plan de salvación que Cristo vino a cumplir. Si no creemos en el plan de salvación, todo el tiempo vamos a estar descarriándonos y metiéndonos en nuestra mente dudas. Quizás no habrá un día de juicio. No habrá un día de juicio. ¿Sabes que la mayoría de la humanidad que camina por las calles cree eso? Que no habrá un día en el cual serán juzgados. Y si alguno lo cree muy lejano. Bueno, aunque la persona lo crea muy lejano, de cierta manera, el día va a llegar. Y cuando llegue ese día, aunque la persona lo haya creído de lejos y decir, creo que sí va a venir, pero va a faltar mucho para que venga ese día. Cuando llegue ese día, la persona va a estar presente. Tal vez ya no estará en vida, tal vez ya no la verás manejando un auto, pero sabes, la verás levantarse de la tumba, la verás levantarse del sepulcro, y entonces lo que creyó lejos estará en ese instante delante de la persona. Hoy es el día que nosotros creamos en ese plan de salvación y renunciemos al pecado que es la infracción de la ley. Hermanos, ¿qué es lo que nos impide para que nosotros hagamos la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Sabes? El arrepentimiento es una base fundamental. Tenemos la revista que sacamos hoy. Me gustaría que se la llevaran todos y que la leyeran.
Porque muchas de las veces no sabemos ni cómo arrepentirnos. Y por eso la revista se llama ¿Y cómo me arrepiento? ¿Y cómo me arrepiento? La pregunta. Hay personas que han pecado y que cuando inicialmente se convirtieron a Cristo, renunciaron a ciertas cosas de su vida, al pecado que en su vida había, y que después pasó el tiempo y ahora quizás han caído. Entonces las personas dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me arrepiento? Si inicialmente tú caíste en el pecado, viviste en el pecado y viniste a Cristo, cuando tú viniste a Cristo, Él borró tus pecados, porque aquí lo estamos viendo, dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Él perdona el pecado del remanente de soledad. ¿Y arrojó los pecados a dónde? A la profundidad del mar. En el sentido simbólico quiere decir que no se acuerda más de ellos. Cuando inicialmente uno se arrepiente, uno le pide perdón a Dios por todos nuestros pecados que hemos cometido, y a partir de ahí comienza la cuenta nueva. Si en el transcurso de tu vida cristiana llegas a caer, tú no tienes que arrepentirte de todos los pecados de tu vida pasada, porque eso le pediste perdón a Dios inicialmente. Ya no tienes que hacer la lista de todos esos pecados que tú ya le confesaste una vez en tu vida a Él. Él ya los olvidó. El diablo quiere que tú los recuerdes porque Él quiere atarte de ellos, pero Dios ya los olvidó. Amén. La palabra de Dios dice que Él borra todas nuestras iniquidades. Él nos limpia de toda maldad. Ahora, si alguien de la iglesia llega a caer o ha llegado a caer, solamente pide perdón por aquel pecado, no por toda la lista de pecados anteriores. Importante para que tú te lleves esa revista y la estudies en casa. Para obtener la salvación se requiere solamente de un arrepentimiento. Un arrepentimiento no implica mucho, hermano. Un arrepentimiento no implica que tengas que sacarte la espalda, que tengas que caminar de rodillas, que tengas que hacer mandas o ofrendas de caminar ciertas distancias de rodillas. No. El arrepentimiento es así, al instante. Hoy te arrepientes, en ese instante. Tú te arrepientes del pecado que has cometido ayer, en ese instante tú eres perdonado. Porque así es como obra la salvación de Dios. Dios no es como un juez en la corte que te pone un archivo y que hasta que te toca. No. Aún en el día del juicio, en un abrir y cerrar de ojos, serás juzgado. No pienses, hay gente que dice, no, pues somos miles y miles de personas. ¿A poco Dios va a tener tiempo para juzgarnos? Como dice el hermano Juan Carlos, no te preocupes, si aún fuera así, para Dios no hay correr de tiempo, tiene toda la eternidad, pero de que te toca, que te juzgue, te toca, y de que me toca, que me juzgue, me toca, porque Dios tiene todo el tiempo, Él es el dueño del tiempo. Así que, fíjense, si aún fuera así como lo comentó el hermano, si aún fuera así, de todos modos va a tocar el día. La diferencia es que la salvación no tienes que esperarte años o hasta que llegue el día del juicio final para que le pidas perdón. Hoy tú le pides perdón a Dios por el pecado que has cometido. Hoy tú le pides perdón a Dios, no a mí. A Dios. Y hoy tú eres perdonado. Acompáñame al libro de Hechos, capítulos 19 y 20, y con eso voy a concluir. Hechos 3, 19 y 20. El pecado es aborrecible por Dios, es aborrecido. Pero es tan simple de